Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, 2 parábolas y bien cortas, pero que tienen también su jugo. Y es que Jesús no hace tratados como los teólogos, sino que lo que hace es, en vez de definir las cosas, explicarlas de una forma abierta con parábolas. Claro, uno podría pensar, bueno, ¿y esto del reino de Dios qué es? Y resulta que Jesús no da ninguna definición, predica el reino de Dios, pero claro que para un cristiano, después de muchas cosas, lo entiende bien. Cristo es el Rey, celebramos la fiesta del Rey del Universo, la celebraremos dentro de muy poco. Ahora en mes de noviembre, siempre antes de empezar el Adviento, la fiesta de Cristo Rey. Si Él es el Rey, los suyos son los del reino. Así que el reino de Dios son todos aquellos que aceptan a Cristo como Rey propio. Pero eso, aunque se intuye en todo el Evangelio, Jesús no da definiciones así. Y entonces nos va dando muchísimas imágenes. Y hoy nos da el Evangelio 2 imágenes. La primera, el grano de mostaza. Un hombre toma y siembra en su huerto, creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, ¿qué nos dice esta parábola? Aunque nos dice muchísimas cosas, solo unas pocas. Primero, el grano de mostaza. Un grano de mostaza es, en la mentalidad bíblica, la semilla más pequeña. Más pequeña no en el sentido de que hayan semillas más pequeñas, no puede haber semillas más pequeñas, claro que las hay. Pero es la semilla más pequeña de las que se cultivaban en aquella época. Si habéis visto la semilla de mostaza en un puñado de semillas hay centenares de semillas, son realmente de las pequeñas. Y sin embargo, una pequeña, muy pequeña, nos da un arbusto que es prácticamente un árbol. Y dice también que en este árbol hasta se cobijan. Los pájaros del cielo anidan, más que cobijarse, anidan en sus ramas. ¿Qué puede querer decir todo esto? Bueno, en la mentalidad de la parábola representa, primero, todo empieza de una forma muy pequeña, con una pequeñísima semilla, pero que se hace grande. Es lo que vivían los primeros cristianos. De una semilla muy pequeña en el Imperio Romano, allí perdidos, en Israel, que no contaba casi nada para el mundo en aquel tiempo, aquello empieza a crecer y empieza a crecer con una semilla que muere. Esta semilla es Cristo. Cristo, que no es nada para el imperio, lo es todo para Dios, es el Hijo de Dios, pero es nada humanamente hablando para los que gobernaban y llevaban el imperio, y sin embargo irá muriendo en la cruz y dándonos su iglesia. Esta iglesia, este reino de Dios irá creciendo. Pero fijaros, como un árbol, el árbol tarda en crecer. Aquí se nos pide la paciencia. Hay que tener mucha paciencia para ver los frutos de la relación con Dios y cómo ha de ir creciendo Dios en el corazón de cada uno. Se hará grande, pero dependerá también de que se cuide el árbol. Si el árbol no se cuida, si hay sequía, aquello se muere. Si resulta que
se trabaja, se riega bien, crece y se hace un árbol. Es en el fondo la fe de cada uno de nosotros, que ha de ir creciendo y alimentándose. ¿A qué se parece? ¿A qué compararé de nuevo el reino de Dios? A la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Yo creo que cuando leían esto los primeros cristianos decían, ¿pero de qué habla? 3 medidas de harina. Si 3 medidas de harina son más de 30 kilos de harina, ¿y qué mujer empasta 30 kilos de harina para hacer pan? Eso ya en aquella época no sería una mujer cualquiera, eso ya es una empresa que se dedica a hacer pan. 30 kilos, empastar 30 kilos, ¿dónde tiene para hacerlo? ¿Dónde le caben? Porque van cogiendo volumen entre el agua y lo que es toda la levadura, eso ocupa mucho. Pues bien, aquí se nos pide lo mismo, hay matices, aunque hay cosas que se parecen con la primera. Primer matiz, ya no hablamos de una cosa pequeña, hablamos de una cosa grande, 30 kilos. Y eso da de comer a mucha gente, con lo cual ya se habla en otro estilo. En una cosa ya grande, el reino de Dios funciona por esa levadura que va haciendo crecer la pasta y fermentarla. El fermento sería el reino de Dios. Y la harina sería el mundo. Cristo ha venido a cambiar el mundo. Y también para eso se necesita una levadura, y esta levadura son los cristianos en medio del mundo, y paciencia. La levadura no es se pone y ya está, y en 5 minutos aquello funciona. No, tarda horas. Y no solo, bueno, ahora porque hay levaduras especiales y la gente lo hace todo rápido. Pero clásicamente muchas veces se dejaba con masa madre y llegaba a 24 horas de fermentación, y el pan bueno era el que fermentaba lento, poco a poco. Pues se nos dice paciencia al cristiano. Paciencia, pero también se nos dice que en el fondo la vocación cristiana es fermentar el mundo. O sea, cambiar el mundo ha de ser cambiado. Eso los primeros cristianos lo veían muy claro. Veían cómo iban creciendo, cómo iban cambiando los ambientes en los que se movían. Ahí es magnífica la carta a Diogneto, cómo habla de los cristianos, cómo actúan en esos primeros siglos, cómo van cambiando la estructura del mundo, cambiando las personas. La gente piensa que cambiando simplemente gobiernos se arregla todo. Si la gente está corrupta, los gobiernos siempre estarán corruptos. Lo primero es cambiar las personas, es llegar a la fe, cambiar moralmente, gracias a la gracia de Dios. Y entonces podrán cambiar los gobiernos, cambiar el mundo. Si solo se hace cambios de gobierno, la corrupción continuará exactamente igual. Si no hay un cambio profundo de mentalidad que venga por esta levadura de los cristianos que cambie el mundo.